15 años de catolicismo, 20 años de cristianismo y 2 años de quién sabe qué. Lo único que tengo claro es que Dios es un misterio y que ninguna religión o perspectiva es capaz de capturarlo por completo. Hay muchas formas en que lo divino se conecta con nosotros y aunque sabemos que no tenemos todas las respuestas, queremos hacer todas las preguntas. Juntos vamos a intentar explorar a Dios fuera de la caja en la que le hemos metido. Soy Camilo Velasco y en este podcast conversaremos con personas de diferentes especialidades, trasfondos y creencias para aprender a ser mejores humanos y encontrar a Dios en los lugares más inesperados. Bienvenidos al podcast de One UIO. Para este podcast le invité a mi amigo Keno Parra, él es teólogo y hablamos sobre una espiritualidad más humana y una perspectiva diferente de la idolatría y cómo esto nos afecta a todos. Espero que lo disfruten. Keno, mi año, gracias, loco, en verdad, sé que creo que es un año de cuando conversamos y te dije, me encantaría hacer un podcast contigo, así es que gracias, se dieron las cosas para que estés aquí ahora. Cuéntanos un poquito, Keno, acerca de ti, de lo que haces, de cómo llegaste a donde estás y todo eso. Gracias. Bueno, Camilo, un gusto saludarte a ti y a todo el equipo que trabaja contigo. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, como un año en que nosotros comenzamos a conversar, donde tuviste unos videos que yo tenía en Instagram. Exactamente. ¿Cómo llegué hasta ahí? Bueno, yo soy teólogo de profesión. Creo que le he dedicado toda mi vida laboral a la teología. En mi carrera, tanto teológica como pastoral, he podido plantar 3 comunidades, 3 iglesias, tanto en Ecuador como en Chile, porque yo viví 12 años en Ecuador, en Quito, en el Valle de los Chillos específicamente. Y después, el 2016, que regresé a Chile, comencé a escribir y publiqué los primeros 2 libros que he escrito, que ya están publicados. Uno fue publicado en Estados Unidos, y otro fue una autopublicación que hice yo acá en Chile. con dos libros más que vienen en camino. Uno va a ser publicado pronto, que se llama Humanidad Maltratada. Buenísimo. Y el otro que tiene que ver con las experiencias laborales es como un libro sobre el existencialismo trágico que vive un trabajador muchas veces en el ambiente laboral. Y ese ya estoy a punto de terminarlo. He sido profesor de teología ya mucho tiempo en varios seminarios y en varios países también. Ha sido una tarea súper bonita, y en la actualidad no estoy pastoreando porque he descubierto también otros caminos, también, sobre todo con temas de justicia social y trabajo de género y violencia. Y hace 2 años, con un grupo de amigos, iniciamos una fundación que se llama Fundación Vértice, Diálogo, Género y Masculinidades. Porque la mayoría de las fundaciones que trabajan el tema de la violencia de género lo trabajan desde la perspectiva de quienes han sido tristemente las víctimas, que son mayoritariamente las mujeres o las diversidades sexogenéricas. Y no había mucho trabajo en trabajar oye, hombres, hagamos un trabajo. O sea, las estadísticas dicen que la mayoría de los hombres son los que cometen violencia. O en todos estos acontecimientos, en todos estos casos, los victimarios son hombres, mayoritariamente hombres, por estadísticas. Entonces, detengámonos, reflexionemos y comencemos a revisarnos cuáles son esas conductas, esos pensamientos que tenemos por allí, esos puntos ciegos que nosotros no nos damos cuenta del por qué se sigue repitiendo tanto esta práctica de la violencia contra la mujer y contra la diversidad sexogenérica. Entonces la Fundación no tiene el enfoque de trabajar con los hombres que son víctimas de violencia necesariamente, sino principalmente prevenir la violencia que de nosotros los hombres históricamente ha surgido hacia la mujer o a las diversidades sexogenéricas. Ese es como el objetivo de la Fundación: educar, concienciar sobre la violencia de género, las diversidades sexogenéricas, y también la masculinidad, revisar qué es esto de ser hombre. ¿Sí?
Claro, y tantas cosas que podemos hablar y justo como tú decías, yo te encuentro que no, porque una buena amiga en común me dice, estaba justo en este tema, ¿no? De repensar la homosexualidad, como te había contado, estábamos por sacar un podcast al respecto y quería realmente estudiar, porque no lo había hecho, simplemente era el conocimiento que me habían pasado, por decir así. Y claro, el rato que te escuché me pareció impresionante, me acuerdo que te cogí de una, te contacté, buenísima gente, me contestaste, nos reunimos. Y en verdad que te he seguido y me encanta mucho todo lo que haces. Por eso hay tantas preguntas que tengo y tantos temas que quisiera hablar. Y quiero comenzar con esto, que justo tú topaste, de que, claro, según las estadísticas, la mayoría de actos violentos son los protagonistas, por decir así, son los hombres, ¿no es cierto? ¿Por qué crees tú? Y es algo que me he hecho casi todos los días, me hago esta pregunta. Siendo las personas de ciertas religiones o siendo partícipes o siendo miembros de una religión o identificándonos con alguna religión, ¿por qué crees que como creyentes de cualquiera que sea esta religión, una vez más, donde debería tal vez haber esta empatía, donde deberíamos ser aquellos quienes llevamos la no violencia, quienes llevamos la paz? Sin embargo, al parecer que, y tal vez no sé si esto es estadísticamente correcto o no, pero a mi parecer, muchas veces al ser parte de una religión o de una creencia espiritual, en vez de hacer la diferencia, como tú decías, en este caso los hombres, no lo somos. Es decir, se ve mucho esto de la segregación, del machismo, del abuso dentro de la religión. En nuestro caso, que los dos tenemos ese trasfondo cristiano, vemos mucho esto. ¿Por qué crees que es así cuando debería ser completamente diferente? A ver, tu pregunta es súper buena y me gusta porque yo me describo como una persona que vive en los inframundos. Y aquí tenemos que irnos a los inframundos de las cosas. Las respuestas son varias, no es una sola. Así que voy a tratar de ser lo más resumido posible. Y verás que por ahí, mientras vas explicando, me salgan más y más preguntas. En verdad, estoy en un punto en el que creo que no sé nada y me gusta volver a aprender. Así es que por ahí te sigo haciendo preguntas mientras sigues explicando. No, dale, no hay ningún problema. Yo también sigo aprendiendo y yo siempre sigo quedando con muchas preguntas. Siempre. La idea es quedarse con muchas preguntas, siempre para seguir avanzando, ¿no? Pero bueno, una cosa es que dentro de la religiosidad, sobre todo la cristiana, desde los orígenes del cristianismo, e incluso también en la religión judía del Antiguo Testamento y cosas históricas que tenemos, a excepción, valga la redundancia, de algunas excepciones, han sido religiones muy patriarcales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de patriarcado? Una cuestión muy sencilla, o una cuestión sencilla, simple de explicar el patriarcado es jerarquía de género. Uh-huh. Hay un género por sobre los demás géneros. Es decir, los hombres sobre las mujeres. Exactamente. Existe y esto no se ha visto solamente de manera religiosa, sino también culturalmente. Uh-huh. En las sociedades, y obviamente en las sociedades que tienen su propia religión, también esto se traspasa a la religión, porque la religión es finalmente la forma en cómo nosotros entendemos o cómo nosotros interpretamos lo sagrado y lo hacemos historia. Entonces aquí se van formando las religiones y todas estas cosas. Entonces nosotros le metemos mucho de nuestra forma de ser y estar en el mundo, se la metemos a la religión. Y esa jerarquía de género entró también, o nació no nació, pero entró al cristianismo. Entonces el cristianismo nace ya en varios sectores del cristianismo o de los cristianismos con esta jerarquía de género, que tiene que ver mucho con la interpretación también. Claro, podríamos decir entonces, bajo lo que tú dices, que la religión o la divinidad, como la percibimos, es un reflejo de nuestra sociedad, de nuestra cultura. De muchas maneras sí, o sea, totalmente sí, totalmente sí, insisto, o sea, la forma en cómo yo interpreto lo sagrado, lo voy a interpretar con las historias, las experiencias y las herramientas psicosociales que yo tengo. Uh-huh.
Pero después viene otro problema. Cuando esas tradiciones pasan a ser escritas, en este caso la Biblia, entonces también son escritas con esas consecuencias de jerarquía de género, el patriarcado. Es decir, nosotros encontramos, por ejemplo, en la Biblia, que a Dios directamente en algunas ocasiones se le llama papá o padre, y solo simbólicamente o indirectamente se le llama desde un aspecto femenino. No sé si me explico. Sí, entonces, esa mirada de, es que la Biblia dice que Dios es papá, entonces si es papá no puede ser mamá. Y aquí entra otra ideología de género más también, que es la heteronormatividad. O sea, los dos géneros válidos solamente es el hombre y la mujer. No entran las demás diversidades sexogenéricas según estas personas que interpretan literalmente sus escritos religiosos. Y ahí caemos en un problema súper grave, porque como nosotros interpretemos nuestra religión o los libros sagrados, vamos a reproducir esas pequeñas sociedades. Y por eso nosotros vemos en las iglesias tanta opresión y sometimiento hacia los demás géneros, o hablemos de las mujeres específicamente, por parte de los hombres, porque Dios Padre es hombre, porque hay algunos relatos que se interpretan así como en esta jerarquía de género, y la mujer tiene que estar sometida, sujeta o silenciada ante el varón. Y reproducir esas cosas a nivel religioso también alcanzan de vuelta hacia la sociedad. Entonces se convierte en un círculo extremadamente opresor. Muy opresor. Sabes que justamente eso para mí fue de las primeras cosas que me hizo en verdad cuestionarme mucho, porque claro, al tener un texto que lo considerábamos sagrado y decíamos aquí es la verdad y la verdad absoluta aquí, y todo lo que no está acá simplemente no existe, pero comparabas con la realidad y veías, a ver, hay mucho más allá que está escrito acá, en este caso, ¿no? Los diferentes géneros, las personas con las que yo me relacionaba en el día a día, y incluso como tú dices esto, ¿no? Es este tinte tal vez machista o patriarcal que tiene, que puede estar escrito ahí, pero cuando tú vas a la realidad, como que no empataba, ¿no? Y creo que esa fue una de las primeras cosas que me hizo abrir los ojos y decir, a ver, aquí hay algo que está escrito, pero si lo traigo a la actualidad, veo que es bastante diferente. Sí, o sea, sí. Lo que pasa es que en la Biblia también hay muchas cosas escritas. y en la Biblia hay cosas que tú vas a leerla, por ejemplo, de manera muy hermosa y vas a decir, wow, ¿por qué no se practica esto? Pero también vas a leer muchas tragedias, muchas tragedias, cosas aberrantes que están allí, y que también ahí tú ves cómo las comunidades inconscientemente quieren reproducir lo bueno y no lo malo. Pero en ese reproducir lo bueno está metida también esta ideología patriarcal o dominante. ¿Me explico? Ajá. ¿Por qué? Porque en muchos sectores, o en la mayoría de los sectores religiosos del cristianismo, piensan que esa jerarquía de género es impuesta por Dios. Así y es. como es impuesta por Dios, hay que reproducirla y hay que obedecerla. Y cualquier cosa que contradiga esa jerarquía de género viene del otro lado, del enemigo. No es divino, es totalmente profano. Pero ellos no quieren reconocer que desde lo mismo profano nacen las experiencias religiosas, porque, insisto, las sociedades interpretaban su experiencia de lo sagrado con las herramientas sociales que ellos tenían. Y aquí es lo que para mí la parte más jodida es esto, es, a ver, por tanto tiempo fuiste guiado por un manual o por un libro o por ciertas doctrinas. Y hoy por hoy te das cuenta que sí, porque la idea que, y sé que lo mismo que hemos conversado algunas veces, Ken, o incluso en las clases que he tenido contigo, la idea no es hacer en menos al cristianismo, hacer de menos la Biblia, para nada, sino tratar de releerlo, tratar de repensarlo. Pero para mí lo jodido ahorita es cómo tienes en este caso, una espiritualidad que
sí está hasta cierto punto basada o centrada en el cristianismo, en mi caso, en el tuyo también, pero ¿cómo luchas contra aquellas cosas que te das cuenta que simplemente no están bien? Y por más que han sido promovidas, ¿cómo haces para ir en contra de eso y mantener, por decir así, tu fe, tus creencias, obviamente que tienen que cambiar? ¿Y cuáles son aquellas cosas que tú ves que dices, ve, estas cosas definitivamente tenemos que deshacernos? Tal vez sirvieron en otra época o tal vez funcionaron o tal vez nunca funcionaron, pero porque estén escritos ahí no significa que es algo que deberíamos imitar o adoptar. Exactamente, exactamente. Pucha, ahí vienen varios problemas también, porque la gente piensa, el canon bíblico, por ejemplo, los libros que aparecen en la Biblia, dicen, ya, estos son la palabra de Dios y todo ese discurso religioso, pero no se quiere aceptar que ese canon lo decidieron hombres, hombres. Uh-huh. Hombres decidieron qué libro entra y qué libro no entra. Con algunas, tenían algunos parámetros para ir decidiendo, pero al final fueron hombres los que decidieron. Asumiendo esa realidad, nosotros podemos decir es que la palabra de Dios en este sentido, o la revelación divina, es inagotable, trasciende a la misma Biblia, porque además fue antes de la Biblia también. O sea, hubo un tiempo que se tenía experiencia sagrada y no había libro sagrado. Exacto. ¿Ya? Y no podemos negar esas experiencias, ¿no? No podemos negarlo, porque, y además el texto sagrado de cualquier religión es interpretación de los acontecimientos pasados, de cómo, a ver, lo digo al revés mejor, para que se entienda mejor. Yo soy una persona que vivió en, no sé, en el año 3000 antes de Cristo, qué sé yo, y tuve un acontecimiento, viví algo, me ocurrió algo, y eso algo que me ocurrió, yo lo voy a interpretar con mi fe, con mi creencia, con los dioses, qué sé yo. Entonces yo interpreto lo que me ocurrió, lo interpreto a la luz de mi fe. Y digo, wow, los dioses me ayudaron porque tenemos la cosecha y fue bastante fructífera. Tiempo después, ellos van a escribir ese acontecimiento, pero no van a relatar ese acontecimiento, sino que ahora van a interpretar ese acontecimiento y lo van a escribir. Entonces estamos ante una segunda interpretación. Exacto. Y después eso se convierte en texto y la persona que después lee ese texto hace otra interpretación más. Entonces estamos llenos de interpretaciones. Incluso cuando la traducen, ¿no? Una interpretación más está ahí. Exactamente. Incluso cuando se predica o cuando se hace un estudio o incluso una misma lectura, ya estamos haciendo nuevas interpretaciones porque aquí interseccionan muchos componentes que, insisto, es la historia, la cultura, el lenguaje, tu infancia, tu comunidad religiosa, interseccionan muchas cosas que determinan o afectan tu forma de leer, que son tus lentes. Por otro lado, tenemos el problema de la alienación. ¿Qué es la alienación? Es como enajenarse de algo. Y aquí yo te quería compartir un tema al respecto de esto del por qué ocurren estas cosas que dices tú, porque nosotros estamos llenos de ídolos. Para mí la idolatría es un tema bastante actual. El problema es que la gran mayoría de la gente no lo ve como una cosa actual. ¿Por qué razón? Porque asocian la idolatría al culto, a las imágenes, a las estatuas, a cosas así que se veían en el culto. Pero la idolatría va más allá que eso. Saquemos el concepto de idolatría del culto religioso y también hay otras formas idolátricas que, insisto, son temas muy actuales y que hay que desenmascarar. Tú me preguntabas, ¿cómo vives tu espiritualidad enfrentando todas estas situaciones? Como los profetas, desenmascarando estas situaciones o estas falsas divinidades. ¿Qué es lo que es la idolatría? La idolatría es darle cualidades divinas, atributos divinos a algo que no es para nada divino. Por ejemplo, la riqueza, el poder, la política, los países,
No sé si me explico. Entonces, Sí, 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 sí. las ideologías también podemos darles estas cosas. O sea, hay gente que le da atributos divinos inconscientemente, sin decirle Dios, está idolatrando ciertas ideas, pensamientos o cosas materiales, o O sea, países, o personas. pueden ser ciertas creencias que para nosotros son intocables o incambiables porque por tanto tiempo las aprendimos o las creímos o los tomamos como esto es lo que Dios quiere, es lo que Dios dice. Me encanta, porque claro, me encanta este concepto porque ahorita me doy cuenta que he habido tantas creencias en mi vida que es como que no, con esto yo no me meto porque esto es sagrado, pero estamos haciendo esto como tú dices, ¿no? Le estamos dando esta potestad o esta característica divina a una creencia que por ahí no tiene nada que ver ni siquiera con las bases de nuestra fe. Exactamente, mira, y pongamos un ejemplo, que a Dios en el cristianismo, al Dios cristiano, que a Dios lo miremos solamente como masculino, ya es idolátrico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una de las características de la idolatría es que los ídolos exigen víctimas, los sacrificios de las víctimas para estos ídolos. Entonces, si nosotros pensamos en un Dios que solamente es masculino, ¿quiénes son las víctimas? El que no es masculino. Perfecto, ¿te das cuenta? Entonces hay que cuestionar ese concepto idolátrico del Dios cristiano. ¿Por qué? Y hacerse la pregunta, ¿por qué Dios no puede manifestarse como mujer? ¿Por qué Dios no puede manifestarse como gay, lesbiana, como trans, como una persona trans, o como una persona no binaria, o todas estas expresiones de género? Eso es heavy, eso que estás diciendo, solo pensar así, porque la mente nuestra ha sido tan limitada, pero comenzar a pensar o a verle a Dios de esta manera, wow, o sea, eso es denso, pero creo que es hacia donde deberíamos ir. Exactamente, exactamente. Y insisto, pero ¿por qué te digo que estamos alienados, enajenados? Porque para la gran mayoría de los cristianos no, Dios es hombre, Dios es masculino. Y estamos negados a ver otros géneros en la divinidad. Entonces, a ese Dios lo hemos convertido en un ídolo, porque ese ídolo exige sacrificios. Ahora, esto podemos traspasarlo a un montón de niveles sociales, a la riqueza, al trabajo, a las leyes que dirigen nuestro país, también pueden caer en el concepto de idolatría. ¿Me explico? O sea, partiendo por una cosa, ley no es sinónimo de justicia. ¿Ok? Por tanto, puede haber leyes muy injustas que tienen que también ser cuestionadas, que por más que estén avaladas por constituciones, por la política, por el Congreso o lo que sea, si es que dejan sacrificios en el camino, si es que estas leyes exigen sacrificios, se vuelven idolátricas y hay que cuestionarlas. ¿Se te viene a la mente algunas de estas tal vez leyes globales o muy comunes en diferentes países que tendríamos que abrir los ojos y decir, esto no está bien? A ver, hasta hace un año aproximadamente en Chile, hasta hace más o menos aproximadamente en Chile, el hombre legalmente, por ley, el hombre era considerado jefe del hogar. La última palabra, la decisión final de la familia era el hombre, era del hombre, no de la mujer. Leyes sobre el divorcio actuales, donde el hombre, cuando se divorcia del hombre, se puede casar, no sé, pues a la semana siguiente si quiere, y la mujer tenía que esperar como 6 meses. Wow. Por temas de que tal vez si estaba embarazada y otros conflictos allí. Pero leyes injustas. Claro. Ahora, temas ecológicos, las leyes del agua. O sea, hay países, o sea, creo que Chile era uno de los únicos países donde tenía privatizado el agua a nivel mundial. O sea, una ley totalmente injusta cuando es algo que es derecho de todo ciudadano, de toda persona. Y así podríamos quizás dar, a ver, las mismas leyes
que atentan contra las diversidades sexogenéricas sin atentar directamente contra ellas, pero que tengo varios amistades de las comunidades LGTBIQ+, que no han podido optar a ciertos trabajos. ¿Por qué? Porque ellos se presentan con la identidad que ellos, Claro. que ellos son, o ellas son, y son rechazados socialmente. Y no existen leyes, o sea, y también hay ausencia de leyes que les protejan y les garanticen las aperturas a los espacios sociales a estas personas. No, sí, no sé si me doy a entender. Sí, por completo, por completo. Mira, hay un ejemplo en la Biblia, por ejemplo. ¿Tú te acuerdas cuando en los evangelios aparecen está Jesús con sus discípulos y están los discípulos de Jesús, y los discípulos de Jesús comienzan en un día sábado, comienzan a sacar espigas para comer? Uh-huh. Y vienen los fariseos y le dicen, oye, no vas a reprender, no vas a retar a tus discípulos que están sacando espigas el día sábado. Y ahí Jesús les da una respuesta y se remonta a David. Y dicen, ¿se acuerdan cuando David estaba escapando y se mete al lugar santísimo y toma los panes de la propiciación y se los come él y sus hombres? Legalmente, Jesús les da un ejemplo que explica el contexto de este pasaje. Jesús les dice, David sacó los panes. Por ley era prohibido que ellos se comieran los panes, por ley. Uh-huh. Pero David y sus hombres sacaron los panes y se los comieron. Entonces, ¿a qué nos remite eso en el contexto en el que los fariseos reclamaban a sus discípulos, a Jesús y a sus discípulos? Los fariseos al final estaban reclamando a Jesús y a sus discípulos que ellos estaban sacando espigas de un campo que no era de ellos. Uh-huh. Por tanto, estaban robando. ¿Me doy a entender? Uh-huh. Por tanto, estaban robando. Y Jesús viene y les cuenta la experiencia de David. ¿Qué te quiere decir este texto? Que comer para no morir es más importante que una ley del no robarás. Que es prácticamente lo que me he dado cuenta, ¿no? Que cualquier ley, doctrina o creencia que vaya sobre la dignidad del ser humano, en verdad debe ser descartada, debe ser desechada inmediatamente. Y ahí me gustaría meter un poquito más a esto que justo decías de estos ídolos, porque muchas veces estas leyes o estas doctrinas se convierten en nuestros ídolos. ¿Cómo hacer primero para darnos cuenta? Porque puede ser bastante frustrante, ¿no? ¿Y cómo hacer para combatirlas o tratar de cambiar? Porque es frustrante cuando, no sé si te pasó, pero me pasó que comienzas a ver las cosas de diferente manera y comienzas a hablar a las personas y a contarles, y no de una manera de querer pelear ni querer convencer, sino decir, mira esto, o sea, esto tal vez por aquí no va. Y obviamente es muy, muy común recibir la espalda, ¿no? Que no estás confundido o esto no es así, pero ¿cómo seguir a pesar de eso y cómo ir en contra de estos ídolos que tú hablabas? Mira, nosotros desde nuestra fe, porque también me imagino que este podcast o este video lo van a ver personas que quizás tampoco son cristianas. Así es. Entonces, plantearlo desde dos frentes. Desde nuestra fe cristiana, hablar del Dios de la vida. Está bien, Dios es un misterio, pero aunque sabemos que Dios es un misterio y no lo podemos definir, tampoco podemos negar que es el Dios de la vida, o así se presenta en las Escrituras, ¿ok? Entonces, todo lo que cuestiona, o sea, y entendamos el concepto vida, porque aquí hay gente que podría decir, ay, entonces está contra el aborto. No, esos son otros temas. Aquí hablamos del término vida más amplio, la vida digna, la vida con los mínimos fundamentales, los mínimos fundamentales para vivir dignamente. Ese es el Dios de la vida. Todo lo que contradiga a este Dios de la vida y venga con un discurso religioso o de divinización es todo lo que cause muerte,
todo lo que exija sacrificios, todo lo que margine personas o comunidades, se convierte en un ídolo, porque atenta contra la vida. Hablándolo desde nuestra fe cristiana. Hablándolo quizás fuera de la fe, podríamos quedarnos con la dignidad, por ejemplo, con una vida digna. Entonces, todo aquello que atenta contra la dignidad de las personas, contra la vida digna de las personas, toma un rol idolátrico que hay que evidenciar, desenmascarar, cuestionar y transformarlo o cambiarlo. No sé si me di a entender. Entonces, cuando nosotros hablamos desde nuestra fe cristiana, el Dios de Jesús o la diosa de Jesús, el Dios de la vida, que quiere una buena vida para la humanidad, desde esa espiritualidad cuestionamos todas las otras visiones de lo divino que excluyen, marginan o matan. Y desde allí nosotros podemos comenzar un trabajo reflexivo, una comunidad religiosa alternativa, o movimientos sociales más contestatarios, más de búsqueda de justicia social, para poder evidenciar y desenmascarar, porque a estos ídolos, o a estas, como dice en hebreo, ¿no?, estos montones de mierda, porque la palabra ídolo en hebreo no existe, era montones de mierda, se traduciría el español literalmente, o dioses de mierda. Hay que cuestionarlos. El problema, Camilo, es que cuando hay personas o comunidades que toman conciencia de eso, son las minorías. Y estas minorías se tienen que enfrentar a las grandes mayorías que están enajenadas de eso, que viven bajo estos sistemas idolátricos, porque ya se aceptaron como normales, se establecieron como leyes, se establecieron como religiones oficiales. Entonces se construyó la normalidad, entre comillas, a partir de estas visiones idolátricas de lo religioso, de lo político, de lo económico. Que hasta ahora entonces, tiene un poder inmenso, ¿no? Y por eso la lucha es tan compleja. Por eso desenmascarar estas injusticias, estas opresiones es tan complicado, porque la gente creció, fue educada en esos sistemas tanto religiosos como sociales. Entonces es una tarea, pero que va a durar años, porque hay que comenzar por educar. ¿Y no te frustra eso? ¿No te frustra que tengas un mensaje o una... porque me encantan las cosas que tú escribes, que en realidad lo que buscan es la vida mejor para todos y que sea tan difícil que muchos lo reciban? Es difícil que muchos lo reciban, sí, porque ya están, insisto, ya están alienados, están enajenados. Es frustrante también porque a las personas duele ver cuando la gente sufre, duele ver los sistemas de injusticias disfrazados de justicia, duele ver la violencia en cuanto a violencia física, las que se cometen, no sé, por los crímenes, pero también duele ver la violencia sistemática, o lo que un teólogo argentino ya fallecido llamaba la segunda violencia. ¿Qué es la segunda violencia? La primera violencia es aquel que lastima o le hace daño al prójimo, a alguien. Y la segunda violencia es que los sistemas de justicia, en vez de defender al oprimido, a la persona lastimada, se coluden o aceptan coimas con los crímenes, con los criminales, con los poderosos, y no le hacen justicia a las personas que fueron oprimidas o a las víctimas. No sé si me explico. Entonces, la gran mayoría de la humanidad sufre estas dos violencias.
la opresión de los poderosos o de aquellos que tienen el poder de hacer daño, y además sufren el no recibir justicia ni protección de quienes deberían protegerlos, que son los sistemas de justicia. Uh-huh. Por eso los profetas en el Antiguo Testamento se tenían que enfrentar con los jueces y con los reyes, y por eso los terminaban matando a todos. O sea, y el máximo que se representó que se enfrentó con estos sistemas de opresión fue Jesús, y terminó crucificado. Claro. Y ahí una de las preguntas que te haría es, ya en el tema práctico, digamos, para seamos o no seamos creyentes, obviamente en mi caso me considero todavía creyente, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer para no toparme con la frustración, sino realmente hacer algo en el día a día que puede llevar tal vez no un cambio masivo, pero por lo menos un cambio en el que está al lado mío? Es decir, con las personas que yo interactúo. Sí, es súper buena tu pregunta. Se pueden sugerir varias cosas. La primera es revisarse uno mismo. Uh-huh. O sea, partamos por allí. O sea, hagamos la autocrítica, hagamos la revisión personal, tengamos el valor de preguntarle a la gente que nos rodea, oye, ayúdame a ver lo que yo no puedo ver en mí. Revisar nuestras creencias, revisar nuestras conductas, nuestros patrones de conducta, revisar las consecuencias de nuestros actos. Lo segundo es cambiar la culpa por la responsabilidad, porque los cristianos estamos llenos de esa basura de la culpa. O sea, nos criaron con la culpa, creemos gracias a la culpa que nos impusieron. Cambiar la culpa por la responsabilidad, y la responsabilidad es hacerse cargo. Uh-huh. O sea, hacerse cargo. ¿De qué nos vamos a hacer cargo? En primer lugar, de la revisión personal, de, oye, trabajemos, ¿no? Me voy a trabajar, voy a revisarme. Lo segundo es educarse y educar también. Cuando tú ya estás con este impulso de querer buscar mejoras para la gente que te rodea, para tus espacios o donde tu influencia te permita llegar, simplemente hacerlo y ojalá no hacerlo solo. Buscar estos espacios, estas comunidades, estos grupos, donde puedas seguir creciendo, donde podamos seguir reflexionando, porque en la sabiduría colectiva van surgiendo también las ideas y las propuestas. Uh-huh. ¿Me explico? Y es algo que le hace mucha falta a la iglesia, porque la gran mayoría de las iglesias ya tiene la solución. ¿Cuál es la solución? La segunda venida de Cristo, y que nos vamos a ir todos para el cielo. Claro. Esa es como su solución. Pero no tienen soluciones de salvación histórica, uh-huh, salvación hecha historia real. Entonces a las iglesias les hace falta, no a todas, hay muchas que hacen muchos trabajos sociales maravillosos, y hay que nombrarlo, hay que decirlo, y hacen trabajos increíbles socialmente. Ellos están haciendo salvación histórica. ¿Y qué es lo que es salvación histórica? Abrir un hogar de refugio para mujeres violentadas, abrir un hogar para niños que se han quedado sin padres, abrir un comedor popular, generar espacios para ayudar a los inmigrantes, proteger a las mujeres, trabajos con las drogas. Ellos están haciendo la salvación historia. Es decir, ir más allá que la espiritualidad, entre comillas, me refiero más allá de la doctrina, de las creencias, y hacer algo práctico realmente. Yo diría que eso, hacer la salvación histórica, es la verdadera espiritualidad. Hermoso, hermoso. Y una pregunta que te haría también, justo esto, sé que no tenemos mucho tiempo, pero unas preguntas más. La primera es, yo tengo todavía esta esperanza, y como yo he dicho muchas veces, y te contaba a ti también, que yo no he renunciado a mis raíces cristianas, porque tengo una esperanza y creo que esto es algo hermoso. Creo que detrás de todas estas cosas que la han opacado,
hay un tesoro realmente. Pero también he conversado con muchas personas que simplemente están descartando todo esto. Y una vez más, el podcast de Juan nunca ha sido el descartar el cristianismo, sino ver diferentes perspectivas y trabajar juntos. Pero me he topado con muchas personas que están botando a la basura su espiritualidad. Todo lo que alguna vez vivieron lo votaron, porque es difícil encontrar esta fe después de la duda, ¿no? Es difícil encontrar esta fe después de todas estas cosas que te das cuenta que son duras y que tienes que verlas. ¿Qué consejo darías o cómo haces tú para después de todo lo que has conocido, de todo lo que has vivido, de todo lo que ves en el día a día, te mantengas con esta espiritualidad todavía bastante fuerte y en tu caso, con tus raíces cristianas? ¿Cómo lo hago yo? A ver. Pucha, ¿no? O sea, obviamente yo salí ya de cierta manera de vivir el cristianismo. Yo salí de eso. Por tanto, salir probablemente es un camino. ¿Hacia dónde sales de estas iglesias o comunidades de corte más conservador, fundamentalistas, literalistas en su lectura? Uno termina saliendo o a otras comunidades o encuentras otras comunidades disidentes donde tú te sientes en un espacio más abierto, más reflexivo y que viven su espiritualidad, o simplemente se abandona el cristianismo y comienzan a vivir su vida de la mejor manera en que ellos consideran que tienen que vivirla. Cualquiera de las dos opciones o de estas opciones es buena, o sea, ¿por qué las personas tienen que seguir siendo cristianas si no quieren seguir siendo cristianas? No hay ningún problema al respecto. Ahora, aquellos que quieran seguir siendo cristianos, a pesar de todas estas contradicciones que se han encontrado en la cristiandad, existen comunidades, existen grupos donde hay otras maneras de pensar y también otras maneras de vivir la fe. Y es válido y es súper hermoso encontrarse con estos grupos porque son esperanza para la gente. O sea, mira, Camilo, a mí pero también hay que superar el temor. Hay mucha gente que está dentro de estas comunidades fundamentalistas que todavía están manejadas por el miedo. A mí me escriben, por ejemplo, varias personas, en estos años me han escrito varias personas cristianas, homosexuales, que todavía ni siquiera se atreven a salir del closet, a comunicar su orientación o su identidad de género, ni siquiera a la familia, mucho menos a sus pastores, donde constantemente escuchan discursos de odio y de rechazo hacia las personas que tengan esa orientación homosexual o una identidad de género distinta a la heterosexual. Tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo. Entonces, va a sonar muy duro. En esas iglesias, quien gobierna, a quien siguen, es a un ídolo, no es al Dios de la vida. Es un cuestionamiento fuerte, severo, pero hay que hacerlo. Entonces, pero existen comunidades con esta apertura, con esta ternura, con este amor de acoger a todas las personas tal cual ellas se presenten en la sociedad. Existen y es importante seguir abriendo estas comunidades, seguir creando estos espacios de espiritualidad, algunos le dirán progresistas, qué sé yo, porque hay gente, hay personas que quieren participar de esas comunidades, que necesitan una comunidad para vivir su espiritualidad. Otros no, otros van a vivir su fe ya de otra manera, pero van a seguir viviendo su fe, y otros simplemente van a dejar la fe, también, con tal de abandonar o de salirse de estos espacios que marginan y que oprimen. Así es. Y como tú dices, ¿no? Siempre habrán apodos, los llamarán nombres a quien piensa diferente. Pero si hay algo que me he dado cuenta de todo esto es que
la esencia tal vez de esto para mí ha sido ser un mejor ser humano. Para ti, Keno, ¿qué es ser un mejor ser humano? ¿O cómo puedes llegar a ser un mejor humano? O simple como, ¿qué es ser humano? Ay, la- mira, esa pregunta no sé si se puede responder brevemente. Eh, Más que ser humano, yo diría de qué manera paso por esta vida humanizándome más yo y humanizando más a las personas. Ah. Yo creo que de ahí va parte mi reflexión. La verdad no he pensado mucho qué es esto de ser humano. Uh-huh. Eh, para eso la antropología, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo ir humanizando más? Y humanizando más es abrir los caminos para que las personas puedan vivir dignamente sus vidas, sin tan, y ojalá sin tantas eh, cosas en contra, cosas de muerte que les impidan vivir bien su vida. O sea, de qué manera yo humanizo al extranjero, al inmigrante, a la mujer, a mí mismo, a las diversidades sexogenéricas, a los hombres. Humanizar, humanizar y humanizar puede significar diversas cosas, distintas cosas según las distintas realidades. ¿Cómo yo puedo humanizar a un hombre violento? Pucha, trabajando con él para que cambie y abandone la violencia que está dentro de él. ¿Cómo puedo yo humanizar a una mujer maltratada sacándola de los espacios donde sufre maltrato y ofrecerle espacios de seguridad? ¿Cómo humanizar? ¿Cómo Me humanizar? encanta eso de nunca le había visto así, esa perspectiva de más allá que ser mejor humano, es cómo humanizas todo lo que te rodea. Gracias, Keno. Una preguntita, Keno. Me encanta todo lo que tú escribes, me encanta, obviamente, sé que sabes ofrecer clases, he estado en 2 clases contigo. Para aquellas personas que quieran tal vez ponerse en contacto contigo o quieran seguirte, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, Principalmente me encuentran en Instagram, ¿Ya? también Facebook, pero Facebook ya no lo uso mucho, más Instagram. Como Keno Parra Ast. Buenas, vamos Keno a Parra poner Ast. ahí tu... Facebook también está como Keno Parra Ast, pero como te digo, más me muevo por Instagram y me encuentran como Keno Parra Ast. Y si me quieren escribir o conversar, Buenísimo. eh, Vamos a poner tu link ahí y una vez más me encantaría que te sigan, que escuchen, que lean lo que tú dices, incluso que si pueden la oportunidad de tomar clases contigo, que ha sido espectacular. Keno, muchísimas gracias de verdad, ñaño. Creo que tenemos muchísimo para conversar. Gracias por tu tiempo. Me encanta hacerte estas preguntas porque tomas el tiempo en verdad para hacerlo muy profundo y para ser muy real. Y te digo, te he dicho algunas veces, tu amistad y lo que aprendí de ti ha sido de mucha ayuda para mi vida. Y siempre me gusta terminar el podcast con una pregunta que puede ser un poco compleja, que podría tal vez responderse en mucho tiempo, tal vez en pocos segundos, pero brevemente, si tú podrías definir qué es Dios para ti. un misterio que nos da vida. No, es como yo lo defino hoy en día. Yo sé que incluso esa definición es limitada, Uh -huh. pero, pero yo ya abandoné las categorías y etiquetas, o la mayoría de las etiquetas que se le pueden dar a lo divino, a Dios. Para mí Dios es ese misterio trascendente que que nos visita, que nos ama. Es un misterio que quiere darnos vida, y vida en abundancia, como dice el relato del Evangelio de Juan, eh, y que podemos encontrarlo en todos lados y en toda persona y en cualquier circunstancia, pero es un misterio, es ese fantástico, indescriptible misterio divino que por la razón que sea decide caminar junto a nosotros. Hermoso, hermoso. Muchísimas gracias, Keno. En verdad espero que nos podamos ver pronto en persona, pero si no, me encantaría hacer muchos más podcasts contigo. Pero gracias, gracias de todo corazón.
Al contrario, Camilo, muchas gracias a ti. Espero no haberte aburrido ni que se aburra la gente escuchando este podcast. Muchas gracias por tu trabajo, Camilo. Gracias por ese atrevimiento de sacar a la luz conversaciones que son tan necesarias, ¿no? Que, que hacen mucha falta. La gente necesita escuchar más estos espacios que tú estás abriendo, estos caminos que tú estás presentando. Así que mi gratitud es contigo, Camilo, y con toda la gente que trabaja contigo también. Gracias, Keno. Muchísimas gracias.